Esta industria deja a mucha gente sola. Y lamentablemente esa soledad que nos dan nuestras familias a veces, o nuestras parejas, que nos hacen sentir que en verdad estamos solos en esta industria, que no tenemos nadie que nos quiera por trabajar en esto, hace que se sientan totalmente solos. Y a pesar de que pidieron ayuda o quizás no, terminaron dejando la vida, po. ¿Qué lleva a una persona a desnudarse frente a las cámaras? ¿Y qué hay detrás del juicio y el deseo? Acompáñanos y sé parte y testigo de este documental. Entré al porno entre los 19 y los 20 años. Entré porque antes trabajaba en el modelaje, era profesora de un curso de niños de pasarela. Como los instruyo desde chiquititos hasta que después son adolescentes y los instruye otra profesora, pero parto desde la base. Pero no me iba tan bien como después me fue en el contenido, entonces creo que por eso me cambié drásticamente a un rubro que no se parece en nada al modelaje clásico, porque yo hacía que es pasarela. O sea, bien para atrás, ¿cachai? Desde los 8 o 9 años, que yo bailaba en el balcón de mi casa de manera muy sexy y tiraba la ropa hacia afuera. Wow. En mi casa no tenía ninguna visión de algo como esto, pero a mi mamá le parecía muy extraño y siempre me decía que era como muy sensual desde niña, pero no de una manera hipersexualizada, sino que me gustaba escuchar música y como jugar conmigo, con la expresión corporal y eso. También hice danza, ballet y un montón de cosas que me permitían como tener un mejor manejo de mi lenguaje corporal. Y ya a los 18 años empecé a bailar como bailarina en diferentes discotecas, en algunos nightclubs. Soy actriz profesional, me he dedicado a la industria, entre comillas, erótica desde el 2010, más o menos. Recién salí del colegio, en internet principalmente, nada como en plataformas. Antes no existía como lo que es hoy en día OnlyFans o otras plataformas. En pandemia surgió esto de que cerraron todo y me llegó como la notificación de gente, oye, ¿tienes OnlyFans? Dije, ¿qué es esto? Empecé a investigar, empecé a instruirme más en el tema y dije, esto se me daría demasiado cómodo. Y teníamos que ver la manera de generar ingresos. Yo no estaba trabajando, estaba cesante desde hace mucho tiempo, hace 3 años más o menos, y él estaba de Uber. Entonces era muy poco el ingreso, había que mantenernos nosotros, la casa, había que moverse, vivir. Entonces ahí fue como ya, pensemos que podemos hacer esto y cómo nos va. Definitivamente existe el deseo genuino, la curiosidad, incluso la fantasía que lleva a muchos creadores de contenido a mostrarse, a desnudarse y a compartir el contenido que en algún momento fue íntimo con quienes son sus seguidores o sus fans. Detrás de esa decisión hay mucho más que simple exhibición. Hay historias, emociones y búsquedas personales y una forma distinta de entender la libertad. Sin embargo, esa libertad todavía incomoda a una sociedad que se aferra a lo que considera correcto. El juicio social es muy duro porque en definitiva no es lo que se espera de una persona funcional, de una persona que se educa. Se espera que las personas vayan a la universidad, tengan un trabajo, tengan una familia, no que vivan de su intimidad. Entonces, lo íntimo se queda en casa, no se comparte con el mundo. Todos lo ven como que, ay no, yo qué asco, ay no, yo jamás, ay no. No sé si son tan así. Yo entre mí creo que hicieron cosas peores y a esto lo ven como algo, y esto no es nada. O sea, te repito, yo creo que en su pasado, para mí, hicieron cosas mucho peores y a lo mejor esto lo ven como un tabú, lo ven como un asco o como algo cochino y no es algo, es algo más de la vida. O sea, más en redes sociales. En redes sociales hay muchos perfiles de gente que no se atreven a poner su cara. Entonces como que en las redes sociales la gente se atreve a decir lo que no se atrevería en la vida cuando te tienen que dar la cara. Entonces hay muchos perfiles falsos. Yo creo que la gente que no la está pasando bien y se la descarga con uno o con uno que genera contenido. Sí, la verdad yo también tenía la perspectiva muy equivocada, así como la gente pensaba que básicamente son actores porno y es como toda su vida. No, y es mentira, muchas son muy buenas mamás o son pololas de alguien.
Y son muy lindas personas. Muchas creadoras y creadores que conozco tal vez tienen una imagen muy distorsionada en Instagram por las cosas que pueda decir la gente o la imagen que ellos dan, pero en persona es todo totalmente diferente. A nivel psicológico, el impacto que puede tener el juicio social puede ser súper negativo. Puede impactar de manera negativa en la autoestima, en la autopercepción, en la capacidad de proyección. Además que representa un problema para el tema de las relaciones sociales. Existen pérdidas de amigos, de familiares, pierdes oportunidades de trabajo, incluso son muchos los casos de personal profesional, personas del área de la salud, personas que trabajaban antes en ingeniería o en cualquier área, quieren luego como incursionar en la creación de contenido y tienden a ser desplazadas de sus anteriores trabajos, como si por incursionar en esto perdieran sus capacidades. Entonces definitivamente es algo que no solo te va a impactar de manera negativa en términos psicológicos y emocionales, sino que también en términos sociales de alguna manera te condena. Cuando empezó esto de cero, dije ya, voy a hacer algo que siempre quise hacer, que fue entrar en la industria para adultos. Y dije, si voy a hacer esto, lo quiero hacer de manera súper profesional. Y siento que ese inicio fue lo mejor que pude haber hecho. Cuando yo entré en la industria chilena, las chicas trabajaban solas. Era un mundo de mujeres con sus computadores, con sus celulares. Todas se grababan a ellas mismas, todo era muy amateur, muy hecho en casa. Y yo dije, no me gusta esto. Grabamos unos cortitos que después los veíamos y nos gustaba cómo se veía. Y un día se nos ocurrió subirlo a una página X, así como pensando en qué diría la gente si ve ese video, cuál sería su reacción o cuánta gente lo miraría, porque ahí salen las views y eso nos daba morbo a nosotros. Y cuando vimos que tenía una buena recepción lo que subíamos, empezamos a pensar que deberíamos monetizarlo. Me gusta mucho el modelaje, pese a que no da mucho dinero como el porno, me gusta mucho lo que es pasarela y concursos de belleza. Mis inicios fueron porque mi pareja me dijo que hiciéramos porno. Él ya tenía hartos videos, él antes que yo, y me dijo que hiciéramos porno como pareja. Y nos gustaba tener videos para después volver a verlo de las cosas que hacíamos. Pero eso dio el paso a querer monetizarlo. Partió como algo muy esporádico que creí que iba a llegar hasta un punto y iba a morir. Solo eso fue. Y ahora para mí es como un estilo de vida porque creo que no podría básicamente estar con alguien que no acepte que tengo que trabajar con otros hombres o viceversa si es que él fuera creador. Creo que se transformó en un estilo de vida que no me gustaría cambiar nunca más. No es la producción de un bien específico como construir una casa o vender algún servicio, o sea, es la venta de un servicio, pero es la transferencia de dinero de un ingreso, bien como el servicio doméstico, que yo le paso mi dinero a un creador de contenido. Bien, es una transferencia de dinero y no la creación propiamente de un producto nuevo o de algo directamente nuevo. Donde sí tiene un impacto es algo en la parte más indirecta, que puede ser en la creación de contenido digital, en marketing, en publicidad, fotografía, video y todo lo que acompaña, todo lo que genera esta creación de contenido. Y también tiene un impacto secundario, un impacto indirecto se le llama, cuando estas personas que tienen mayores ingresos a los que tenían o a los que pudieran aspirar eventualmente, empiezan a ocupar ese dinero para comprar sus propios bienes y servicios. Cuando estas personas que, por ejemplo, no tienen grande oportunidad de generar altos ingresos, ahora sí los tienen y compran una casa, este sector como intangible, por así decirlo, se transforma en un sector tangible. Y ahí sí empieza a generar un impacto. Pero por eso decimos que es un impacto indirecto y no directo. Mira, así como soñando, así como si algún día se hiciera realidad este sueño, es como que estar viviendo como de un sueldo mínimo, por ejemplo, con el contenido. Esa era como nuestra expectativa cuando empezamos. Claro. Porque para nosotros llegar a ganar un sueldo completo vendiendo eso era como harto. Sí. Y en ese momento cuando empezamos, nuestras expectativas eran por lo menos tener para comprar, no sé, el pan, algo para el pan, no sé, vender algo, no sé, 2.000, 3.000 pesos, que era una venta y era una venta buena. Nosotros teníamos un frasquito donde íbamos depositando los poquitos que vendíamos y de ahí sacábamos para el pan, cosas así. Muy bien. Bien, podemos... muy bien. Sí. Como que no tenemos que preocuparnos por dinero, como que sí, estamos muy tranquilos en ese sentido, estamos cumpliendo metas,
ahorrando, no estamos como gastando a lo loco. A algunas personas les puede afectar el tema de la plata. Y Se están aprovechando de que hay mucha gente que no tiene conocimiento de esto y les están diciendo, no, sí, métete, ingresa, vas a ser millonario, todo va a funcionar, va a ser todo color de rosa. Después se enfrentan a la realidad de que no es así, de que menos del, no sé, 2% de las personas que ingresan a la industria se hacen millonarios. Y que es todo lo contrario, que te genera más pros que contra. Te genera una sobreexposición, hipersexualización. Hay gente que quizás no está preparada psicológicamente para la exposición o simplemente que no están seguras de iniciar en este ambiente y más adelante se tratan de arrepentir y ya es demasiado tarde. Para mí, cuando tú ya subes algo a redes sociales, ya está. No hay vuelta atrás. Entonces tienes que estar realmente seguro. No es como llegar y ya, dale, me saco la ropa, una foto. No, ahí hay un antes y un después en las redes. En mi experiencia creando contenido, hace 5 años y conociendo múltiples creadores de contenido, les puedo decir con toda certeza, no es igual para todos. Las condiciones, las necesidades, los montos y las ganancias van a variar según sea el caso de cada uno. No todos tenemos las mismas posibilidades, no todos tienen el mismo enganche, no todos tienen la misma forma de crear, vender, producir, gestionar, hacer marketing. Hay todo un trabajo detrás de esto. No solo es grabarse con un celular en tu living, en el comedor o en el baño. Pero es más bien un impacto pequeño, no podríamos hablar de un impacto en la economía, sino que son más bien en grupos o en personas muy específicas y además es un negocio o un mercado que todavía es muy de nicho. A pesar de que maneja cifras exuberantes como muchos mercados, es aún muy pequeño, sobre todo en Chile. El público no es tan masivo, sino que más bien ocurre en el extranjero. Y eso es lo que permite a estas plataformas, que mostrar contenido chileno o de otros países a otros países del mundo y no se limita únicamente a una zona geográfica. Hay mayores niveles de empleabilidad por la gente que quizás que yo necesito que me ayude para crear mi contenido, la gente que me asesora, por ejemplo, marketing. Por ejemplo, si yo, no sé, contrato a alguien para que me tome fotografías, esa persona va a tener empleo. Yo, cuando empecé a hacer fotografías de retratos, nunca pensé que digamos como que iba a haber un trabajo directamente en crear como fotografías de contenido. También cuando yo empecé no existía todavía mucho esto. Y la primera vez que una chica me dice, oye, mira, están saliendo este tipo de plataformas y quiero vender contenido a través de una de ellas, yo no conocía a nadie que ya tuviese en persona. Pero sí había coincidido que yo llevaba un tiempo hablando por Instagram con una chica de Estados Unidos que era fotógrafa y modelo. Y yo una vez le había preguntado así como, oye, ¿quién te hace la foto? O ¿cómo hiciste esa foto? Y ella me contó que ella hacía la foto, era como un puro autorretrato. Y ella tenía OnlyFans. Y esa fue la primera vez que yo escuché de OnlyFans. Y meses después aparece una chica que me dice, oye, quiero hacer contenido para una plataforma que se vende contenido, bla, bla, bla. Y tuve que preguntarle a la gringa qué tipo de fotos se vendía ahí. Si bien podía más o menos imaginarme qué cosas se vendían, pero también no se veía qué tan explícito, cuáles eran los límites de la plataforma. Y tuve que preguntar antes de llegar y hacer. Partí con muy poquita información y hoy en día me siento mucho más empoderada en el tema, porque siento que lo entiendo a cabalidad y me hace sentir muy segura. Mi primera idea con todo esto era poder comprar mi primer departamento o mi primera casa que tuviese 3 dormitorios para poder llevar a vivir a mis hermanas conmigo. Sí. Felicidades. Sí, ellas vivieron un tiempo conmigo y luego hicieron su vida. Me pasa mucho que voy, no sé, a comprar el pan a un lado X, en una comuna X, y siempre me dicen, oye, te vi caminando por acá, qué linda te veías. Y para mí al principio era como, o sea, una me daba lata que de repente no pudiese andar, no sé, o sea, aseada siempre voy a andar, pero quizás así como, no sé, con un pijama o con ropa así muy al lote, y que de repente que te puedas caer un poquito del pedestal que tienen de redes sociales. Me sentía como con esa necesidad también de poder seguir cumpliendo esa expectativa. Después fue como, bueno, esta soy yo, en el momento en el que me vean voy a seguir siendo yo, tengo matices, si algún día tengo cara, no sé, de pena y no estoy feliz, también es parte de mí y está bien. O sea, hay veces en las que sentimos que nos miran o como que nos miran harto como diciendo son o no son, no sé, algo así. Tenemos que controlar mucho la alimentación porque sí tenemos para comer rico, pero tenemos que medirnos.
O si no, claro, a mí no me gusta y empiezo a subir guata, por ejemplo. O sea, sí es verdad que a lo mejor nos hemos alejado aún más de nuestra familia con respecto al trabajo, porque ya antes igual éramos los dos alejados. Yo, sobre todo, porque me independicé a los 21, ya estaba viviendo solo. Y mi mamá, por ejemplo, siempre fue de mientras yo sea adulto y sea responsable, puedo hacer lo que quiera. Yo le comenté a mi mamá lo que estaba haciendo. Entonces, cuando ella me preguntó, ¿te gusta? ¿Te va bien? ¿Te hace feliz? ¿Estás tranquila? Ya, yo no me meto. Y fue lo único que necesité, porque a nadie más de mi familia le fui tan sincera y tampoco tenía que ser tan sincera. No, es como casi con la única que converso. Mi expareja le mandó videos a mi madre, todos, casi todos los que tenía en ese momento. Entonces ella vio muchos videos míos, pero ella ya sabía a lo que yo me dedicaba. Pero más allá de eso, personas que sean de mi vida familiar, no. La ex loca de mi papá le envió un video mío a mi mamá. ¿Un video tuyo? Sí. ¿Un video...? Porno, 100% explícito. Sí. Y así se enteró mi mamá y me dijo, oye, ¿qué es esto? Y yo le dije, oh, no sabías, pero hago porno. Me costó, pero al final se dio súper bien porque mi familia es como muy hippie, como de esa onda muy relajada, entonces nunca tuve problema en mi casa, sí tuve problema en la casa de mi pololo, porque allá son como muy mojigatos, no sé si se entiende el término, muy... Cartuchos. Sí, muy cartuchos, así son. Entonces ahí tuve problemas, pero en mi casa, que era como mi principal preocupación, no, ahí... Me entendieron súper bien y eso que inicié súper chica. Yo me fui a mi casa muy chiquitita, entre los 15 y 16 años. Y entonces la relación que yo tengo actualmente con mi madre es muy de amistad. No es como del, hija, ¿qué estás haciendo? No hagas esto. Por el contrario, es como, ok, es tu decisión, que te vaya súper. No hay como una mayor indagación en mis decisiones, sino que por el contrario es como te apoyo, que te vaya bien. Esa es la manera también de poder tenerme en su vida, porque si no sería como, sorry, yo me las vengo viendo sola desde hace muchísimos años, esa imagen ya no existe. Pero sí encuentro que se le ataca mucho, y sí se ataca mucho a los que hacen ese tipo de venta de contenido, que me parece que es una tontera, porque al final cada uno hace lo que quiere con su cuerpo, y al final si te puede jugar una mala pasada, como te digo, sos abogado, a lo mejor te pueden sacar el título de abogacía. Siempre lo digo porque estás vendiendo contenido, pero bueno, a lo mejor te da más plata eso que ser abogado, o a lo mejor me daría más plata vender contenido que trabajar en la televisión. Yo siempre lo digo eso, pero trabajar en la televisión a mí me hace feliz, y vender contenido me di cuenta que no me hace feliz. Lo hago como un ingreso más, pero no me hace feliz. No, si lo regalo, me hace más feliz que si lo cobro, porque si lo regalo quiere decir que lo estoy haciendo con alguien que me provoca deseo. ¿Me explico? Porque me genera placer, entonces eso no lo puedo cobrar porque lo estoy haciendo por placer, y eso es lo que me pasa. Yo veo a través de la cámara cuando una persona está fingiendo, entonces como que hacer algo netamente por generar ingresos, yo prefiero parar la escena y no hacerla, pero yo sé que está la necesidad económica, entonces por ese mismo lado yo digo, no puedo juzgar a quienes lo hacen, pero yo no lo haría. No puedo juzgar a quienes tomen la decisión de hacer tal cosa por alimentar a sus hijos, o por pagar una deuda que los tiene así hasta el cansancio, pero nuevamente yo no lo haría, y soy capaz de decir yo nunca lo haría, pero lo entiendo, más así no sé si lo comprendo del todo. Creo que es algo que a mí me genera mucho cuestionamiento, porque hay amigas que lo han hecho, hay amigas que se han enfrentado a este tipo de situaciones, que a pesar de que me hablan así, ¿sabéis qué, Javi? Se me planteó esto, no sé si hacerlo, no sé, me genera dudas, y yo les digo, mira, en verdad tenéis que ponerlo en equilibrio, tenés que poner una balanza, equivale toda la exposición que vas a tener, todo el daño emocional que te va a generar versus la ganancia que ni siquiera sabes qué te va a llegar. Equivale, vale la pena, y normalmente las personas van y lo hacen y después se dan cuenta que no valió la pena. Ha sido un tema, igual el hecho de participar, de tener interacción con más personas, de sentirnos siempre cómodos entre nosotros, y uno siempre está con la mentalidad de no hacer sentir mal a la otra persona, de no hacerla sentir, por ejemplo, que sienta celos o cosas así, pero de repente pasan cosas que a uno se le escapa de las manos, y a lo mejor uno de los dos no sabe cómo reaccionar.
o de repente con una acción que hice yo con otra persona, por ejemplo, y que ella se haya sentido mal, y después como que tenemos que tener una conversación incómoda, y esas cosas han pasado varias veces. Uno trata de ser obviamente respetuosa en la línea de lo que las parejas permitan, pero de repente hay conflicto, falta de confianza entre ellos, que eso me hace sentir incómoda a veces. Por eso trato de o grabar con mujer o con un hombre, pero no casi nunca con pareja, a no ser que yo note mucha confianza entre ellos, con hombre. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser? No te cuenta. Porque, si te sientes cómoda, ¿sí? me puedes contar porque te gusta más el trío con 2 hombres. Me gusta mucho la atención. Creo que por eso partí siendo modelo. Me gusta la atención, como que todo esté enfocado en mí en un momento. Y creo que por eso me gustan los tríos con hombres, además que los hombres buscan qué hacer. Que se me ha dado con chicas que no son del ambiente, pero como que quieren tener cuidado con sus parejas. Porque piensan que tú andas todo el día con una lencería y vas a llegar a verlas así como en pelota a la casa. Y es como, no, ¿cachai? O sea, no funciona así. De hecho, te puedo decir que por el contrario, como uno está tan expuesta a situaciones más sexualizadas, cuando te vas, no sé, a juntar con una amiga que lo más que quería estar como relajado, ¿no? A mí lo que me funcionó es que me lo tomé en serio. Empecé a tomarlo como un estilo de vida. Lo viví, lo sentí y fue como ya, todos los días yo tengo que darle a esto. No puedo subir una cosa una vez a la semana. La gente se tiene que encariñar con tu persona. Tiene que querer pensar en que cuando subas algo, ¡ay, quiero verlo! No reviso mucho redes sociales, así, o sea, reviso las cosas buenas cuando veo algún mensaje malo o algo, lo quito porque me siento mal. Básicamente es todo súper en la línea del respeto, no contesto mensajes que sean ordinarios, falta de respeto, esas personas simplemente las ignoro, aunque sean clientes o algo así, las ignoro. Pero a toda la otra gente que me escribe cosas lindas, y oye, me gusta tu contenido, cosas, yo siempre trato de hablarles. Si me hablan todos los días, trato de responder incluso todos los días, porque ya hay un vínculo. O sea, ellos compran mi contenido, me hacen un bien a mí y yo a ellos. Básicamente somos algo mutuo, yo y mis suscriptores y seguidores. Porque mucha gente, como lo mencioné anteriormente, se queda sola. La familia los deja de lado, las amistades, quizás las parejas los dejan. Entonces, lo mejor que se puede hacer es conectar con otros que están en la misma que uno. Conversar, contar experiencias, comparar historias y pedir ayuda. Siento que pedir ayuda es algo que nos da vergüenza de hacer, pero es súper necesario. Yo siento que me encantaría que muchas más amigas hubieran pedido ayuda a tiempo, pero lamentablemente sí. Bueno, como decía, esta industria deja a mucha gente sola. Y lamentablemente esa soledad que nos dan nuestras familias a veces, o nuestras parejas, que nos hacen sentir que en verdad estamos solos en esta industria, que no tenemos nadie que nos quiera por trabajar en esto, hace que se sientan totalmente solos. Y a pesar de que pidieron ayuda o quizás no, terminaron dejando la vida, po. El suicidio es algo muy frecuente en esta industria y algo que no se habla para nada. Algo que por más millones que entren, por más plata que ingresen a esta industria, como que la gente no le toma el peso. Y claro, te venden como la pomada de que te vas a hacer millonario y todos tus problemas se van a solucionar y en verdad no es tan así, po. Como que la salud mental es un tema súper importante y las empresas lo dejan mucho de lado, como que les da lo mismo. Yo creo que si estas personas que trabajaban en esta industria hubieran tenido apoyo psicológico de personas que entendieran esta industria, sería todo muy diferente. Yo he tomado terapias varias veces en momentos de mi vida y por lo menos he gastado 300.000 pesos mensuales. Entonces, igual es un tema. Y la mayoría de la gente que entra en esta industria es porque también ya viene con problemas económicos, entonces no va a estar pensando en eso. El cansancio no siempre es físico, a veces es del alma, de sostener tantas emociones sin contención. Y en esta industria, ese agotamiento puede llegar silenciosamente hasta que todo empieza a pesar. Yo creo que esto definitivamente puede llegar a un punto donde te puede cansar.
Yo he escuchado a muchas personas que dicen, mira, yo quiero vivir de esto por el resto de mi vida. Es una posibilidad, pero trata de no poner todos los huevos en una sola canasta. No, quizás lo mejor sea invertirlo, voy a inventar en, no sé, en propiedades o en la banca o en acciones o en fondos mutuos, cosa de que haya un ingreso cuando esta actividad termine, entendiendo que no va a ser eterna como cualquier actividad. Cuando una persona decide crear contenido, van a pasar dos fenómenos. Uno es que muchas personas que parecían amigos y que parecían cercanos probablemente se van a alejar. Y por el contrario, ocurre otra cosa, que es que muchas personas se van a acercar. Llámense fans, seguidores, otros creadores, incluso plataformas. Te van a buscar, te van a ver como un foco, como un centro que llama la atención, que vas a generar marketing, que vas a generar ingresos, que vas a generar interés. Entonces, con respecto a eso hay que estar muy atentos porque definitivamente puedes estar en una posición que te hace ver o sentir vulnerable y van a ser muchos quienes se van a querer aprovechar. Entonces, en ese sentido, tienes que mantenerte asesorado, saber muy bien con qué tipo de personas te relacionas, con quién quieres colaborar, con quién quieres asociarte y para quién quieres trabajar. Y verlo de esa forma como un trabajo. Recuerda que en ese trabajo eres tú la principal fuente de ingresos, eres tú quien está produciendo, quien está creando, quien está vendiendo. Entonces tú vas a generar interés. Con respecto a ese tema, yo he estado viendo en los últimos meses cómo se han creado diversos realities, campañas publicitarias, incluso donde se utilizan a personas que la verdad, hablando desde un punto de vista de bienestar psicológico, aparentan no estar en su total capacidad de juicio o simplemente no parecieran estar muy conscientes de lo que están haciendo. Entonces, en ese sentido, yo creo que se debe promover, y quiero aprovechar este espacio para conversar sobre eso. Promovamos la creación de contenido sano, consciente, responsable, consensuado. Hagamos de esto una comunidad sana, donde reine el bienestar, donde se pueda generar ingresos pasándolo bien, porque no necesariamente para generar ingresos hay que pasarlo mal ni aprovecharse de absolutamente nadie. Así que es bueno y es importante crear un espacio para eso, que es algo que hay que conversar y ojalá más adelante podamos crear un espacio para hablar de esto de una manera mucho más distendida. Yo le diría que se informe muy bien en el tema, que busque una asesoría completa con alguien que lo deje clarito y que él o ella vea si realmente puede, si es algo para él. Ver si se la puede con todo lo que hay que hacer, porque hay mucho para atrás. Si realmente se siente cómodo, su familia, pensar en sus hijos, analizar todo con la mente demasiado en frío, no solamente quiero dinero. Los lugares que uno conoce. Eso creo que es lo que más he disfrutado. Bueno, aparte obviamente de lo obvio. De lo obvio. Porque se pasa bien, ¿no? Se pasa muy bien. Pero no los lugares como las playas, los lugares de naturaleza, ciudades, todo eso ha sido muy lindo. Creo que no lo hubiera conocido si no fuera actriz porno. Y mi hermana tiene una productora, se dedica a esto profesionalmente, es lo que ella eligió para su vida. Y en verdad no creo que haya otra respuesta, porque es una decisión personal mía que no tiene nada que ver con las decisiones o la vida que ellos llevan. Mientras más maduramente eso se pueda llevar, mejor. Pero yo sé que ese tipo de reacciones otras personas no las tendrían. Al final, todo se resume en eso, en elegir, en aceptar que cada quien busca su manera de vivir, de sentirse libre, de ser visto. No hay un camino correcto, solo un camino que se apropie. Este mundo, con sus luces y sombras, también está hecho de humanidad, de vulnerabilidad y de sueños, porque más allá de la pantalla, todos somos humanos, tratando de vivir desde el amor, la familia y la felicidad.